que seguramente no va a ser el último. Buenas tardes, sí, y vengo un poco a defender o a explicar por qué es que en la ciudad de Buenos Aires es más barata el precio de los combustibles y tiene que ver por dos cuestiones. Principalmente, uno es el costo logístico. Mm. La ciudad de Buenos Aires está más cerca de donde están las principales refinerías del país, es decir, donde se convierte el combustible en nafta y gasoil, que son la YPF está en La Plata, después tenemos en Dock Sud está la de Shell y en Campana está la de Axion. Entonces, esa cercanía es más fácil trasladar el combustible a la ciudad de Buenos Aires que en el interior y por eso es que en parte es más barata que en otros lugares. Y la segunda cuestión es impositiva. En la ciudad de Buenos Aires se carga el impuesto del IVA, 21%, y una pequeña tasa de la ciudad de Buenos Aires. Pero después, en el interior, es cada impuesto provincial y cada impuesto municipal. Entonces, habría también que preguntar, por ejemplo, Bahía Blanca, Mar del Plata, cuánto es la tasa que le cargan al combustible, que es fácil porque no uno cuando compra un litro de nafta super no aparece en el ticket Claro. cuánto pagamos de Mm. impuestos. Entonces siempre uno dice, bueno, la ciudad de Buenos Aires es más barata. Sí, es cierto, mucho más barata, como estamos viendo, pero mucho tiene que ver también con los impuestos. Y Mm. eso también lo vemos en las tarifas de luz, de por qué a veces es mucho más cara en Santa Fe o Córdoba que en Buenos Aires. Bueno, una gran parte lo explican los impuestos, que al ser un servicio que nadie deja de consumir, nadie deja de pagar la tarifa de luz y gas, entonces todos aprovechan para poner el impuesto provincial y la Mm. tasa municipal en ese servicio. Y algo similar ocurre con el litro de nafta, que los que tienen un auto o una moto tienen que cargar sí o sí, y no es que le echen la culpa a esto es culpa, aumentó, siempre se le echa la culpa a la empresa y no, bueno, hay muchos impuestos detrás El de último eso. ejemplo, Esto para Sofi, explicar un poco, había sido el de Pablo sí. Hapkin, intendente de Rosario, ¿no? Que había decidido agregar una tasa municipal para compensar a través del aumento del combustible el plan de bacheo y pavimentación de la ciudad, ¿no? Entonces, cada intendente también puede intervenir en el precio final del combustible. Desde ya, por eso hablamos de impuesto nacional, que es el IVA, de 21%, impuesto provincial e impuesto municipal. En la Mm. ciudad de Buenos Aires, como no hay dentro de la ciudad otros municipios, es el municipio de la ciudad de Buenos Aires, digamos, es un solo impuesto. Por eso también es mucho más barato que en otras partes. Incluso cuando uno cruza la General Paz, Mm. vas a ver que en algunos municipios es mucho más cara, porque claro, ya desde Vicente López, Quilmes, todos también aprovechan y le aplican su tasa municipal. Y me quedo en el tema precios, ¿no? Especialista en precios, Sofi Diamante, para hablar de cómo se van a ir descongelando los aumentos en el transporte público. Vimos la última semana de diciembre la reducción del 50% del transporte en el AMBA, producto de la negociación, ¿no? Por la tarifa congelada, descongelada, y ahora con el esquema de aumentos que va a ser mensual. Sí, es lo que venía ocurriendo con el vuelto del colectivo y del tren en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana, en verdad. Venía aumentando por inflación, no sé si se acuerdan, hasta agosto. En Sí. agosto fue la última vez que se aumentó por inflación, porque a partir de septiembre el anterior gobierno, el ministro de Economía, ex ministro de Economía y candidato Sergio Massa, decidió frenar los incrementos. Entonces no se actualizaban desde agosto pasado. Bueno, lo que hizo el gobierno fue, primero decidió un aumento fuerte en términos porcentuales, 45% aumenta el boleto aumentó el boleto Mm. de tren y colectivo. Sigue siendo económico cuando nos ven desde, también de vuelta del interior, dicen, ustedes pagan 77 pesos nada más el tramo mínimo Claro. de boleto de colectivo, cuando nosotros pagamos alrededor de 300 pesos. Mm. O sea, sigue siendo claramente más económico. Ahí sí podemos decir que está fuertemente subsidiado el área metropolitana de Buenos Aires, cuando en el interior no ocurre eso. Ahí la queja desde el interior es totalmente válida y creo que el gobierno en ese sentido busca acercarse más a esos valores. Mm. Lo que tenemos es que van a aumentar, se supone que cada mes por inflación. Hay que ver si adicionalmente hay otro incremento más, porque aumentar por inflación es que deje de atrasarse. Pero acá lo que busca el gobierno es bajar impuestos, es decir, que le tiene que ganar en la inflación. Así que vamos a ver qué esquema es el que mantienen y lo que se busca es también que el subsidio sea eficiente, es decir, a quien lo necesita y no todos por igual. Hoy cualquiera que se sube a un colectivo paga la misma tarifa, excepto los que tienen tarifa social, que Claro. tienen un 55% de descuento. Mm. Bueno, la idea es ampliar ese segmento y después aumentar fuertemente para el resto. Pero sí, van a venir más aumentos porque la inflación se mantiene alta. Mm. Se cree que en diciembre sería entre 22-30%, Mm. el mes que pasó. Este enero sería parecido, así que para que no se atrasen los precios, van a seguir aumentando el ritmo de la inflación. En algunos casos, como estamos contando en colectivos, trenes, tal vez veamos un aumento mayor en la inflación
para compensar todo el congelamiento que hubo en los últimos años. Y el propio Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, ya había deslizado un número, ¿no? Lo decías recién, 300 pesos debería valer hoy el transporte público, por ejemplo, el colectivo en el AMBA, ¿no? Y siguiendo lo que decías, con esta inflación del 30% de diciembre, quizás otro 30% similar, más o menos, durante enero, eso también se va a trasladar a los futuros aumentos. Esa es la idea. Recordemos igual que, según lo que dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, no es quitar los subsidios de un día para el otro, sino que sería por tercios, es decir, que este año un tercio de los subsidios, el año que viene otro y así. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo. Lo que a nosotros nos dice el Ministerio de Economía es, nosotros acá no estamos diseñando cómo va a ser la quita de subsidios. Nosotros le dijimos al Ministerio de Infraestructura, del cual depende el transporte, que es Guillermo Ferraro, sí, ustedes tienen que este año reducir subsidios en 0,2 puntos del PBI. Vean cómo lo hagan. Pero, obviamente, cuanto antes se aumentan, después es menos, o sea, cuanto más tiempo pasa sin que se aumenten, es más lo que crecen los subsidios. Claro. Por eso la idea del gobierno es atacar todo de entrada, también es cuando tiene más capital político, aumentar más fuertemente en enero y en febrero, para después ya que vayan acompañando la inflación y no aplicar un aumento adicional. Eso por lo que tiene que ver con trenes y colectivos, lo que es tarifas de luz y de gas. Sí, te iba a preguntar sobre eso, este mes de enero van a ver... Sí, audiencia pública. Adelante. Sí. Exactamente, que es el paso inicial, el primer paso jurídico que se necesita para después aumentar. Después las tarifas van a empezar a subir. Hay que ver si llegan a tiempo o no, pero creo que no llegan a tiempo a aplicarlo en febrero, sino que más bien sería a partir de marzo que empieza a haber aumentos en luz y gas. Tal vez en luz un poco antes, eso sí, pero sí se esperan aumentos fuertes y hay que ver con el esquema de segmentación si continúa como está ahora, que tenemos ingresos altos, medios y bajos, o si se va, todos pagan un precio, excepto aquellos que no pueden, que sería un segmento nada más de ingresos bajos, que se les va a subsidiar, pero hasta un cierto consumo. Eso es lo que buscan en el gobierno. Hoy el que tiene el subsidio de ingresos bajos es ilimitado, es decir, puede consumir, tiene todo subsidiado. La idea del gobierno es aplicar el subsidio, pero hasta un cierto límite de consumo, y si se exceden de ese límite, bueno, ya que paguen el precio, el costo pleno del servicio. Damián Di Pace en Twitter hizo ayer una segmentación por nivel socioeconómico de ingresos sobre los potenciales aumentos en electricidad y gas, que es muy interesante, ¿no? Llegando, por ejemplo, a un nivel medio alto, según cada uno de los ingresos que tengamos en casa, hasta dónde llegarían las tarifas. Los invito a buscarlo, que también es muy interesante, hablando quizás un nivel alto, llegando a pagar una factura de 26.000 pesos con un aumento de 151%, el nivel bajo un aumento del 182%, llegando a pagar una factura mensual de 11.200, y un sector medio, de clase media, un aumento de casi el 400%, 377, llegando a 26.000 la factura. Así que es muy interesante la información anticipada de Damián para entender lo que se viene. Sí, la verdad que no sabemos todavía cuánto es lo que tiene pensado el gobierno aumentar. También es muy distinto lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Claro. Hay muchas jurisdicciones que tienen que inciden en el valor del precio, así que también no es lo que por ahí se rompió un poco el esquema en tarifas, es que yo no les puedo decir un porcentaje único, porque realmente a cada persona, según su nivel económico y según donde vive, el porcentaje va a ser totalmente distinto. Claro. Se segmentó demasiado. Entonces, a nosotros los periodistas nos cuesta, a veces nos dicen, bueno, pero ¿cuánto aumentan las tarifas de luz? Bueno, depende cómo es tu ingreso, depende si sos cliente de Nore de Sur o sos cliente de PEC en Córdoba. Bueno, va a variar un montón. Hay que ver, creo que el gobierno también busca unificar un poco eso y que sea más clara la información, y es, todos pagan este precio, a todos se le aumenta esto, y solamente el que no lo puede pagar, bueno, va a tener un subsidio. Clarificar un poco eso, porque también se perdió en los últimos años. No se puede decir, a algunos le pueden aumentar 20%, mientras que a los otros 150%. Hubo tanta distorsión en los precios que sucede eso. Así que, de vuelta, todavía en este caso en el gobierno no hablaron, no explicaron cómo va a ser. Lo único que dijeron es, va a haber audiencia pública, y esperemos que a partir de los próximos días empecemos a conocer más, por lo menos tener más certeza de cómo va a ser el sendero de aumentos, para estar preparados, obviamente, porque creemos que va a ser fuerte. Intensa tarea tiene Sofi Diamante por delante. La Sofi Diamante del Periodista de la Economía, que nos van a empezar a contar y a explicar a nosotros, los mortales, lo que se viene. Lo que nos va a afectar al bolsillo. Exactamente, ¿no? a todos los mortales. Sofi, como siempre, un placer hablar con vos. A ustedes, que estén muy bien, gracias. Que tengas una excelente tarde. Y hablando de la tarde...